Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el virreinato peruano, la parte política y la sociedad. Recordemos que las nuevas leyes de Indias tenían como fin proteger a la población indígena en el virreinato del Perú y van a ser aprobadas por el rey de España, Carlos I o Carlos V. Esta nueva legislación respecto a la protección de los indígenas van a ser llamadas las nuevas leyes de Indias. Estas nuevas leyes de Indias van a estar compuestas por 30 ordenanzas, o sea, estas ordenanzas vendrían a ser como reglamentos que deberían cumplir ¿quiénes? Los virreyes. Pero de todas las 30 ordenanzas, la más importante es la que va a dar origen al virreinato del Perú. Recordemos, el primer virrey del Perú, el primero, fue Blasco Núñez de Vela. Así que estas nuevas leyes de Indias trataban de proteger al indígena. Aunque no se dio en la totalidad, se dio una parte, muchos indígenas sufrieron explotación. Resulta que las gobernaciones van a pasar a la historia. ¿Por qué? Hemos visto que el problema entre los socios de la conquista, Pizarro y Diego de Almagro, acabó con la muerte de ambos. Primero la de Almagro y luego la de Pizarro. Por lo tanto, para el rey de España, Carlos V o Carlos I, estas gobernaciones son un sistema territorial fracasado, un sistema territorial que ya no sirve. En vez de generar orden, generó corrupción, caos en el Perú. Por lo tanto, va a tomar las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo para que en estas gobernaciones se cree el virreinato del Perú. Podemos ver la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, el texto original. ¿Cuáles fueron los motivos para que el rey de España se vea obligado a crear un virreinato? ¿Y por qué no lo dejó con el sistema que ya existía, que eran las gobernaciones? Vamos a ver algunos puntos importantes de por qué se crea un virreinato. Primero, Carlos I ve que este territorio llamado el Tahuantinsuyo, que luego pasaría a ser llamado gobernaciones, no estaba organizado, no había orden. La máxima autoridad lo tenían los gobernadores, pero no había orden, había corrupción. Por lo tanto, él quería reorganizar sus territorios en América del Sur. Es por eso que crea el virreinato. Otra causa de por qué mandó a crear el virreinato, la falta de control directo. O sea, el rey de España no tenía control directo sobre su territorio, sino que el control directo lo ejercían los gobernadores, Pizarro, Diego Almagro. No tenía el control directo y él necesitaba ese poder para poder organizar. Otro es, lo que ya era obvio, el fracaso total del sistema de gobernaciones, que solo traía corrupción, lucha por el poder, guerras civiles. Otro motivo por qué se crea el virreinato del Perú es asegurar y conseguir nuevos recursos para la corona. O sea, las gobernaciones no entregaban la cantidad suficiente de recursos a España, por lo mismo que había corrupción. Estos productos eran distribuidos entre los principales españoles. No llegaba la cantidad que debería ser a España. O sea, le robaban. Entonces el rey de España, disculpen, el rey de España, para poder controlar mejor esto, crea el virreinato. Así puede asegurarse de que todos los productos, las materias primas que se explota en el virreinato, en el Perú, puedan llegar san y salvo. Y exactamente.
el virreinato del Perú fue creado porque las guerras civiles entre Pizarro, Almagro, los almagristas y los pizarristas generó un caos, generó inestabilidad política y social. Y para poder acabar con esto, es que el rey Carlos I envía a un pacificador, que ya vamos a ver. Y otro motivo es defender la fe católica. No se olviden que los españoles eran demasiado creyentes y su religión oficial, la católica, tenían que protegerla sí o sí. Y una última causa de por qué se crea el virreinato es para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos. No se olviden que los pizarristas, los almagristas lucharon por las encomiendas. Ya hemos visto en el tema pasado qué cosa es una encomienda. Una encomienda se puede entender como la explotación de un indígena a través de las tierras. Los indígenas tenían cierta posesión sobre las tierras. Entonces los indígenas pasaban a mano de los españoles que supuestamente tenían que cuidarlos, que supuestamente tenían que evangelizarlos, y a cambio los indígenas le tenían que dar parte de su producción a los españoles. Esto no se cumplió. Los españoles buscaban más encomiendas, o sea, más indígenas que trabajen para con sus tierras y hacer fortuna, o sea, corrupción. La organización política del virreinato se va a dividir en dos: las autoridades metropolitanas y las autoridades americanas. Las autoridades metropolitanas van a gobernar, se van a ubicar los locales, el lugar físico, en España mismo. Tenemos a la autoridad del rey, ¿ya? El rey de España, que es una autoridad metropolitana. El rey de España representa la máxima autoridad en todas las colonias, ya sea en América, en Asia, en donde sea. El rey representa la monarquía absolutista española. Las dos dinastías que van a gobernar en el virreinato del Perú van a ser la dinastía de los Habsburgo, que es de la Casa de Austria, los austriacos, y la dinastía de los Borbones, de origen francés. Estas dos dinastías van a gobernar España desde que se creó el virreinato del Perú hasta que desapareció. No se olviden, el rey es la autoridad total, es un monarca absolutista. La otra autoridad metropolitana es el Consulado de Indias, que se crea paralelamente a la Casa de Contratación de Sevilla. El Consulado de Indias también va a ser creado por Carlos V en 1524. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se crea este Consulado de Indias? Era para poder controlar políticamente a las colonias americanas. Este Consulado de Indias servía como una especie de autoridad que se encargaba de la parte administrativa, tenía funciones legislativas en América. Mientras que la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de temas relacionados a conflictos económicos, marítimos, disputas marítimas, todo lo relacionado a la parte comercial entre España y sus colonias en América. Mientras que el Consulado de Indias se encargaba de la parte administrativa y legislativa. Vemos a Carlos V o Carlos I, rey de España. Y vemos el Consulado de Indias, que hoy en día existe en España. El otro grupo van a ser las autoridades americanas, donde van a quedar los locales, los funcionarios aquí en las colonias. Tenemos a una autoridad americana, la más importante, que es la representación del rey de España en América, en sus colonias, que es el rey. El virrey es el máximo representante aquí en América. Para poder elegir al virrey, no solo lo hace el rey de España, sino que es una consulta. Lo hace el Consejo de Indias más el visto bueno del rey de España. El Consejo de Indias le va a dar la aprobación final.
mientras que el rey de España va a proponer a un virrey y el Consejo de Indias le va a dar el visto bueno. El virrey representa la autoridad del rey de España en sus colonias, por lo tanto era lo máximo. Nadie estaba por encima del virrey. La segunda autoridad americana es la Real Audiencia. Efectivamente, la Real Audiencia se encargaba de temas relacionados a lo que es justicia. Era el máximo tribunal de justicia en el Perú, en el virreinato. Los miembros, las personas que trabajaban en la Real Audiencia, eran llamados los oidores. En el caso que el virrey muera o el virrey sea vacado, la Real Audiencia asumía el gobierno del virreinato del Perú. La pregunta es, ¿quién iba a gobernar? ¿Qué oidor iba a gobernar el Perú, el virreinato del Perú? Se escogía al oidor más antiguo, al que tenía más experiencia. Este oidor con mayor experiencia se encargaba del gobierno interino del virreinato, en caso el virrey muera o sea vacado. Era la segunda institución más importante en el virreinato, después del virrey. Luego tenemos a otra institución llamada los corregimientos, que todavía existían. Estos corregimientos se encargaban de la parte fiscal, de la parte administrativa de las provincias. Su función era aplicar justicia, cobrar tributo indígena, fiscalizar que se cumpla la mita minera y llevar los repartimientos. Un repartimiento es mercancía o producto que venía de España, llegaba al puerto y luego esta mercancía se le vendía a los indígenas. ¿Los indígenas utilizaban muchas de las mercancías? No. Eran baratijas, eran accesorios que no les servía para nada a los indígenas, pero eran obligados a comprar. Si no comprabas, una multa, un castigo. Así que sí era obligatorio. Estos corregimientos a lo largo de la historia del virreinato del Perú fueron odiados. Los corregidores, ¿ya? Los corregidores van a ser odiados por toda la población indígena. ¿Por qué? Porque van a ser abusivos, van a ser explotadores, van a humillar, van a discriminar a la población. Tenemos al virrey, que es la máxima autoridad americana en el virreinato del Perú, y en la parte de abajo la Real Audiencia, que vendría a ser en la actualidad algo así como el Tribunal de Justicia, combinado con el Poder Judicial. O sea, la Real Audiencia era un poder judicial. Se encargaba de la justicia en todo el virreinato del Perú. Tenemos al famoso corregidor, que era odiado por todos, por abusivo. Tenemos a más instituciones que formaban parte de las autoridades americanas. Por ejemplo, las intendencias. ¿Qué pasó aquí? Carlos III de España, rey de España, disolvió los corregimientos por el motivo que les había comentado. Los corregimientos eran abusivos. El corregidor era abusivo, era discriminador, explotador, te hacía comprar cosas que no te servían. Todo el mundo lo odiaba. Llegó tanto este odio que la población se levantó contra el corregidor y hasta querían matarlo. Carlos III, al ver que el sistema de corregimientos estaba fracasando por la mala planificación y el maltrato que realizaba el corregidor a la población indígena, ¿qué hizo? Dijo, si esto sigue así, en cualquier momento se genera una rebelión. Como quiero evitar esto, vamos a disolver el corregimiento y vamos a reemplazarlo por un nuevo sistema. ¿Cómo se va a llamar este nuevo sistema? Las intendencias. Las intendencias van a reemplazar a los corregimientos. El intendente ya no era tan abusivo, no era tan explotador como el corregidor. Se le dio la orden de que gobierne, de que administre, de que recaude impuestos de la comunidad indígena, pero no abusivamente, que sea más moderado, porque si no,
hubiera pasado lo mismo. La población indígena hubiera odiado, hasta se podía levantar, se podía rebelar contra los intendentes, pero eso no pasó. Otra autoridad americana son los cabildos. La función de los cabildos virreinales era controlar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, y estaba compuesto por alcaldes, regidores y adjuntos. O sea, quiere decir que los cabildos hoy en día son las municipalidades. Cada municipalidad tiene a su alcalde, a sus regidores y a sus asesores. Es la versión moderna de las municipalidades son la versión moderna de los cabildos. La función es casi igual. Tenemos también a las capitanías generales. Una capitanía general se encarga de la seguridad a nivel externo y también a nivel interno. Estas capitanías generales se establecían en lugares donde posiblemente habían rebeliones. Estos lugares eran creados estratégicamente para sofocar cualquier tipo de rebelión o ataque externo. Por ejemplo, las capitanías generales en el Virreinato del Perú fueron solo dos: la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Estas dos capitanías vigilaban, como se dice, las costas, tanto en la parte norte de Venezuela como en la parte sur, Chile. Observamos en el mapa del Virreinato del Perú lo que vendría a ser la Capitanía General. Aquí tenemos al intendente. Lo que ven al lado izquierdo, muy aparte de las capitanías, es algo que nos interesa mucho. Los intendentes van a tener la función de administrar las intendencias. Una intendencia es una provincia. Es como si dijéramos los presidentes regionales se encargan de cada región, mientras que el presidente de la República se encarga de todo el país. Los intendentes eran algo parecido. Se encargaban de los gobiernos provinciales a nivel región. Lo que vemos al lado izquierdo son las intendencias. La intendencia de Trujillo, de Tarma, de Lima, Huancavelica, etc. Eran administrados por los intendentes. En la parte de abajo observamos el famoso cabildo. El cabildo, su versión moderna, es la municipalidad. O sea, nuestras municipalidades tienen su origen en los cabildos virreinales, exactamente. En la parte de abajo, al lado derecho, tenemos a las famosas capitanías generales, que ya había mencionado: la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. De esta forma se va a distribuir administrativamente el Virreinato del Perú. La idea era que la corrupción sea menor, esté mejor organizado. Esa era la idea. También tenemos a las visitas. Los visitadores, que van a hacer las famosas visitas, tenían como objetivo supervisar. ¿Qué van a supervisar? Cómo se encontraba el virreinato. Podían también supervisar una institución específicamente, como por ejemplo, podían visitar las capitanías generales, podían visitar las intendencias o podían visitar todo el virreinato. ¿Cuál era el objetivo de las visitas? Ver cómo se encontraba a nivel social, político y económico el virreinato. Y este visitador no se quedaba aquí en el Perú. Este visitador, una vez que llegaba al virreinato del Perú, observaba, se paseaba por todo el virreinato, levantaba un informe y regresaba de nuevo a España a informar al rey cómo se encontraba su virreinato, qué problemas había, qué había observado, todo. Era como un mensajero oficial del rey de España. Las obras que realizó de los tantos virreyes, el virrey Toledo. El virrey Toledo, Francisco de Toledo,
va a ser nombrado en 1568, o sea, en el siglo XVI. El virrey Toledo, cuando llega al virreinato del Perú, va a observar que este virreinato estaba totalmente desorganizado, desordenado. Habían encomenderos explotadores, ¿ya? Habían ayuntamientos altivos, habían oidores que formaban parte de la Real Audiencia, que tú le pagabas y ellos emitían un juicio a favor tuyo. Habían oficiales reales negligentes que se dejaban sobornar, que no hacían bien su trabajo. Habían frailes que no cumplían su misión evangelizadora, sino que eran frailes relajados. Y veía que los indígenas estaban explotados. Cuando el virrey Toledo llega al Perú, ve todo esto, todos estos males sociales, políticos, lo sabía. ¿Cuál era su misión? Acabar con todo esto. Para darse cuenta de todos los problemas que había en el virreinato del Perú, este virrey Toledo, Francisco de Toledo, tiene que hacer una visita general del Perú. Si no hace eso, no se entera de los problemas, porque nadie le va a contar. En su gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a enfocar mucho en lo que es la parte legislativa, en la parte de lo que son las leyes. Va a tratar de implementar las leyes a favor de quién, de todos. Es por eso que va a redactar las ordenanzas toledanas, en el cual va a generalizar los corregimientos y la mitad de las minas. Lo que les estoy explicando es antes que se elimine los corregimientos. La explicación anterior fue una explicación general. Lo que estamos viendo ahorita es respecto al virrey antes que los corregimientos desaparezcan, antes que sean reemplazados por las intendencias. Para Toledo los corregimientos eran perfectos. ¿Qué es un corregimiento? Un corregimiento es un sistema por el cual los indígenas van a ser separados, ¿ya? Van a ser controlados. ¿Por quiénes? Por el corregidor. Este corregidor es como si fuera su capataz. Cada cierto tiempo se va a acercar a las comunidades indígenas y les va a cobrar impuestos. O los puede obligar a que compren algo que no les sirve. Para Toledo este sistema funcionaba bien, hasta que vemos que más adelante la población ya no aguantaría toda esta explotación y se rebelaría. La mita minera para Francisco de Toledo, este virrey, estaba bien. Le va a otorgar a la Universidad de San Marcos de rentas. ¿Qué es una renta? Una renta es una cantidad de dinero para que pueda mantenerse la universidad. Va a reorganizar San Marcos y le va a dar rentas para que pueda funcionar. Sin dinero no funciona. Va a fortificar el puerto del Callao. ¿Ya? El motivo por qué. Recuerden que desde que España funda el virreinato del Perú, durante varias décadas, durante varios siglos, el puerto del Callao va a sufrir constantemente de invasiones, de ataques piratas o de ataques de corsarios. Y uno de estos corsarios muy conocidos a nivel mundial era Francis Drake, el famoso corsario inglés. Hay que ver una diferencia en términos. Corsario y pirata. Un pirata es, como se le dice, un delincuente marino que robaba para ellos, para su grupo. Mientras que un corsario es un ladrón bien vestido que robaba no para ellos, sino que robaba para un país. En este caso, el país que le tenía rivalidad económica y comercial a España era Inglaterra. Entonces los corsarios le robaban los galeones, o sea, los barcos donde era transportado el oro, la plata, producto de la explotación en el Perú, y era llevado a España estos galeones con oro y plata.
Estos corsarios en el camino, antes de llegar a España, los interceptaban, les robaban todo y dejaban su barco. ¿Y a quién le daban todo ese dinero? A la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra. Mientras que los piratas robaban para ellos mismos. ¿Qué hace Francisco de Toledo, virrey del Perú? Manda a crear muros, manda a fortificar el Callao para resistir el ataque de los piratas o de los corsarios. Va a establecer las famosas reducciones de indios. ¿Qué es una reducción de indios? Una reducción de indios es un lugar donde se va a separar a la comunidad indígena de la población española o criolla. Por lo tanto, es un lugar separado, un poco alejado de la ciudad, donde van a vivir puros esclavos negros y comunidades indígenas, o indígenas. Es un pueblo de indígenas y esclavos negros separados de la población criolla. Eso es una reducción de indios. Los indígenas van a ser obligados a vivir en estos lugares. No pueden ir a la ciudad donde están los españoles, los criollos, no. Ellos están marginados, están segregados. Mandó construir eso. Él creía conveniente eso, que no debían mezclarse. También al Perú va a llegar la Santa Inquisición en el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Nos preguntaremos si la Inquisición, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué llegó al Perú? ¿Para qué servía? El objetivo de la Santa Inquisición o de la Inquisición o del Santo Tribunal, ¿ya?, era someter a cualquier población, sea indígena, de esclavos negros, que se rebelara y que esté en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Inquisición tenía como objetivo acabar con los blasfemos, herejes, hechiceros, conspiradores, etc., a través de los castigos. La Inquisición primero castigaba y luego mataba, si la persona no se declaraba culpable o si era acusado por el supuesto delito. No nos olvidemos que el virrey Francisco de Toledo va a acabar con la rebelión de los últimos incas de Vilcabamba. El último inca, ¿quién fue? Efectivamente, Túpac Amaru I. Este último inca de Vilcabamba fue asesinado bajo las órdenes del virrey Francisco de Toledo. A pesar de que tenía ciertas intenciones positivas, como por ejemplo proteger a la población indígena, hacer que sus derechos se respete, todo lo que él hizo a nivel de protección de la población indígena, todo quedó desechado, todo quedó en la nada, al mandar asesinar a Túpac Amaru I, este último inca. Por una parte, protegía a la población indígena de los abusos y por otra parte mató al último inca de Vilcabamba. Y otro problema más que es la crítica de que supuestamente si era bueno, si es que quería proteger a la población indígena, ¿cómo mandó asesinar al último inca? ¿Cómo él permitía que se siga dando la mita minera, en el cual muchos indígenas fallecieron? Uno, por la explotación, el sobretrabajo. Dos, los gases que inhalaban, el polvo de los minerales al romper la roca, absorbían estos metales pesados, tóxicos y morían envenenados. Y otra forma de que los indígenas morían en las minas, extrayendo oro y plata, era por derrumbes. Por eso decían, no tenía sentido lo que dice el virrey Toledo. Por un lado, supuestamente trata de proteger los derechos de los indígenas para que no sean maltratados, y por otro lado mata al último inca, y por otro lado nos sigue explotando en las minas. Podemos observar en la parte de arriba las famosas reducciones de indios, que son pueblos separados de la ciudad donde vivían los criollos y los españoles. Eran segregados, eran marginados. Y en la parte de abajo vemos un juicio de la Santa Inquisición,
que era el tribunal eclesiástico que ejercía funciones como castigar y luego llevar a la muerte a la persona que era acusado de conspirador, hechicero, brujo. En la parte social también habían divisiones, también había separaciones. Étnicamente, en el virreinato del Perú se dividía en lo siguiente, de acuerdo al color y a su origen. Étnicamente, habían blancos, habían indios, negros y castas mixtas. Las castas mixtas es la combinación de español con la raza negra y con la raza indígena. Por ejemplo, ¿quiénes comprendían las castas mixtas? Los mestizos, los mulatos, los zambos y todas las combinaciones entre indígena y negro y etc. Socialmente, ¿cómo se organizó el virreinato? Socialmente, habían tres grupos muy marcados: la aristocracia, los plebeyos y los esclavos. Los aristócratas eran los españoles y criollos muy ricos, muy ricos. Los plebeyos era se puede decir, el pueblo, la clase media del virreinato. Los plebeyos podrían comprender, por ejemplo, los mestizos, ¿ya? Y los indígenas. Y los esclavos, efectivamente, eran comprendidos por los esclavos negros. Los indígenas no eran esclavos. Los únicos esclavos eran los negros, las personas traídas de África. Los indígenas, con tal que tributen, con tal que trabajen para España, la corona española los consideraba como pobladores, no como esclavos. Los únicos esclavos fueron los negros. Ellos fueron reconocidos como esclavos. Los indígenas eran maltratados, sí, pero no eran esclavos. Laboralmente, ¿cómo se distribuyó el trabajo en el virreinato? ¿Qué hacían? ¿En qué trabajaban? Se distribuyó de la siguiente forma. Habían funcionarios, habían empleados, mercaderes, artesanos, jornaleros, mitayos y esclavos. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué significa? Los funcionarios eran personas que se encargaban de la parte pública, o sea, los trabajadores públicos, con cargos públicos, por ejemplo, la Real Audiencia, el virrey, los cabildos, etc. Todos ellos eran parte de los peninsulares o españoles puros o parte de los criollos. Ellos accedían a los mejores puestos, criollos y españoles. Los demás no tenían buenos trabajos. También tenemos a los empleados, que vendrían a ser los mestizos. Están los mercaderes, los comerciantes, los artesanos, los que crean joyas, los que crean cerámicas, etc. Los jornaleros. Un jornalero es la persona que trabaja, no crea nada, simplemente mueve productos, lleva cargamento. Un jornalero trabaja para otra persona, mas no produce, sino que ayuda. Puede cargar, puede transportar productos, puede servir como un ayudante. Los mitayos son los indígenas que están obligados a trabajar la tierra y a trabajar en las minas, la mita minera. Y los esclavos son los negros. Los esclavos negros, ellos están obligados a trabajar, ellos no son reconocidos como ciudadanos o personas, y ellos son vistos como mercancía. Había un mercado que cada cierto tiempo en el virreinato del Perú se establecía como ferias, donde se compraban esclavos negros, no solo en el virreinato del Perú, no solo en el virreinato que en América del Sur, sino que en Estados Unidos también habían esclavos negros que se compraban, y en diversas partes del mundo. Ahora, legalmente, ¿cómo se comprendió el virreinato del Perú? Legalmente, se comprendió en dos grupos: la República de Españoles y la República de Indios. Efectivamente, República de Españoles, hablamos de criollos y hablamos de españoles. Y también en última instancia están los mestizos. Y la República de Indios comprende efectivamente a los indígenas, pero no figura los negros.
Los negros no formaban parte de ninguna república, ellos eran los excluidos, los maltratados, eran más humillados que los mismos indígenas. La República de Españoles estaba comprendido por los peninsulares, que son los españoles venidos de España. Estaba compuesta por los criollos, que es el mestizaje, la fusión entre un español, ¿ya? Pero que tiene un español varón con una española, pero que su hijo nace aquí, en el Perú. Si el niño nace en España y es de padres españoles, es un peninsular o español. Si el chico nace en el Perú, pero su padre es su padre es español y su madre es española, se le llama criollo. Y estos criollos eran ricos y también habían pobres. Pero todos ellos, estos dos grupos, eran parte de la República de Españoles. La República de Indios estaba compuesta por dos grupos a la vez. Los nobles indios y los indios del común. Los nobles indios son lo que conocemos como los curacas, o sea, un indígena de origen noble, que tiene cierto origen de la realeza inca. Estos nobles indios, llamados curacas o caciques, van a ser la mano derecha del virrey. ¿Por qué? Uno, porque van a entender el idioma. Dos, porque conocen muy bien a la población indígena y van a ser el nexo entre el virreinato, entre el virrey y la población indígena. Así que eran muy importantes y tenían más derecho. Los curacas, a pesar que eran indígenas, tenían más derechos que los mismos indios. Mientras que los indios del común es el pueblo. Es los que trabajaban en las minas, los que trabajaban creando artesanías, los que trabajaban en el campo. Ellos son los indios del común. Vemos cómo se distribuía en la pirámide social la sociedad colonial. En la parte más alta se encontraban los españoles. Por debajo de los españoles se encontraban los criollos y los mestizos. Por debajo de estos dos grupos, los indígenas. Y por debajo de los indígenas, los negros y los mulatos. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos.